Marcos 4:35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, se está hablando de Jesús, Jesús les dijo, ¿a quién? A sus discípulos. Les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que la barca ya se hundía. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Muy bien. Una enseñanza que podemos derivar de aquí es el poder que había en la palabra de Jesús. La Biblia dice que Jesús, por medio de la palabra, es decir, cuando él hablaba, había sanidad. Que por medio de la palabra echó fuera demonios. Por medio de la palabra hizo milagros. El poder que hay en la palabra de Jesús. La palabra de Dios la tenemos nosotros aquí, escrita. Pero si esta palabra se alberga en nuestro corazón, entonces esta palabra tiene poder. El poder de la palabra puede transformar nuestras vidas. El poder de la palabra sigue teniendo impacto hoy en día. Solo que requiere que hablemos la palabra por medio del Espíritu de Jesús. Si Jesús vive en nuestro corazón, entonces también podemos hablar en poder. Hay 3 puntos principales que podríamos al menos mencionar el día de hoy en este pasaje. Primero tenemos el problema. Hay un problema. Segundo tenemos la palabra. Jesús habló en poder. Un problema, la palabra y el poder manifiesto. Poder de Dios. ¿El problema cuál es? Jesús le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Cuando está diciendo eso, ellos se encuentran en la ribera del mar de Galilea y pasar al otro lado quiere decir recorrer aproximadamente 12 kilómetros a través del mar de Galilea, que era más o menos el diámetro, y llegar entonces a Capernaum, al otro lado. Ahora, ese mar de Galilea era un mar en el que la mitad de sus discípulos estaban familiarizados. De tal modo que cuando Jesús les dice, pasemos al otro lado, les está diciendo, vamos a hacer algo que para ustedes es muy sencillo, pasar al otro lado. Ustedes trabajan en la pesca en este lugar y este es su oficio, pescadores, y este es el mar en el que trabajan. Bueno, hoy hemos predicado la palabra de este lado, vamos hacia el otro lado, de Capernaum hacia Gadara. Y entonces ellos emprenden ese traslado. Pero dice aquí el pasaje que cuando ellos iban a mitad de camino, hubo una tormenta de viento que no solamente la tormenta de la lluvia que podía haberse desatado, sino que el viento levantaba las aguas, las olas, y caían sobre la barca. De tal modo que ya se estaba hundiendo la barca. Pero llama la atención que ante el problema, Jesús, ¿qué estaba haciendo? Estaba dormido.
hubo necesidad de que fuesen a despertarlo. Nosotros, en nuestra visión terrenal y en nuestra condición humana necesitada de Dios, tenemos la tendencia a estresarnos. Y Jesús no se estresó, no se preocupó. Ahora, en su dormir, seguramente aún en su dormir, él sabía que había un problema, pero no alteró su estado emocional. Siguió dormido. Dice que estaba dormido sobre un cabezal, es decir, una almohadilla. Y vienen los discípulos y lo despiertan. Maestro, maestro, mira lo que está ocurriendo. ¿No te da cuidado que estamos a punto de ahogarnos? El problema. ¿Cuál es nuestro problema? Que nos estresa, nos altera. Y el problema es real. Los discípulos no estaban preocupados por algo que se imaginaban o que era cualquier cosa. Estaban preocupados verdaderamente por algo que llegaba a ser incluso riesgo de perder la vida. Entonces, el problema, la primera pregunta es, ¿cuál es el problema que te saca de tu quietud? Que te altera, que te preocupa, que lo consideras que está fuera de tu alcance. Usted puede pensar hoy en un problema que puede estar en tu vida. Puede ser un problema que tiene que ver con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tu trabajo, con tu vida cotidiana, infinidad de cosas que no podemos resolver, que está fuera de nuestro alcance. Así era lo que ellos estaban viviendo. Ahora, la tarea era muy sencilla. Pasemos al otro lado, en un mar que ustedes conocen. Puede ser que estemos en una situación que nosotros creemos dominar, pero se nos sale de control. Eso es lo que estaba ocurriendo. Lo segundo, dice que Jesús lo despertaron, y verso 37 dice, pero se levantó Jesús, y estando en la popa durmiendo en un cabezal, le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos, morimos? Y levantándose, dice que Jesús se levantó, vio la tormenta y dice que reprendió al viento y dijo, calla, enmudece. Fue todo lo que Jesús habló. Obviamente deducimos que lo habló fuerte. Calla, enmudece. La palabra, el poder de la palabra. Pero una palabra que viene de fe, que tiene dominio. La fe que tiene dominio sobre el temor ante el problema. El problema es que no sale palabra de fe de nosotros porque tenemos temor. Jesús, quien pudo hasta dormir en medio de la crisis, él se levantó y habló. Calla, enmudece. Ejerció autoridad con su palabra. Y cuando ejerció autoridad con su palabra, lo tercero que encontramos es la manifestación de su poder que trajo paz. Porque dice que cuando él dijo eso, entonces se hizo, el viento se calmó, cesó la tormenta y se hizo grande bonanza. Es decir, quietud y paz absoluta. Absoluta. Entonces, lo primero, quita el temor. Y piensa, ante ese problema que tienes ahora en tu vida, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que Dios no tenga control y dominio sobre él. Segundo, si Cristo vive en tu corazón, tú puedes hablar autoridad y decir, calla, enmudece. En griego esa palabra quiere decir, deja de ladrar y te pongo un bozal, como si hablaran a un perro. Te pongo un bozal. Y se hizo paz. ¿Cuál es la situación a la que tú hoy y yo le vamos a decir,
con la autoridad no nuestra, la autoridad del Cristo que vive en nosotros. Calla y enmudece. Paz y quietud. Oremos brevemente. Señor Todopoderoso, gracias porque tú, Señor, nos has concedido que hablemos en tu nombre, en el nombre de Jesucristo, porque en el nombre de Jesucristo decimos a ese problema que nos agobia en este momento: calla y enmudece. Calla y enmudece, porque Jesucristo es Señor y tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén.